Suscríbete al canal. Aquí escucharás muchas historias interesantes. Ni siquiera sé cómo logré convencer a Alejandro de que me llevara de pesca. Durante años, mi esposo, Alex, se había negado rotundamente, declarando que ese era un ritual estrictamente masculino que requería concentración, paciencia y, sobre todo, silencio. Pero esta vez, cedió. Su única condición fue que yo prometiera no ser una distracción, no un adorno molesto, sino una sombra inactiva. Creo que, en el fondo, Alex solo quería darme una probada de lo que él consideraba aburrimiento sublime, seguro de que sería mi primera y última vez. Pero no importaba la motivación. El próximo sábado por la noche, me encontré viajando hacia las orillas del remoto río Zapoteco, en un recodo de Oaxaca, un lugar conocido por sus aguas turbias y su exuberante vegetación. Llegamos al río mucho antes de la puesta del sol. El aire, denso y cálido, olía a tierra mojada y a caña de azúcar silvestre. Mientras Alex y su mejor amigo, Javier, se ponían manos a la obra, me di cuenta de la seriedad de la empresa. Para Alex, la pesca no era un pasatiempo, era una guerra declarada contra la naturaleza. Alex, vestido con un conjunto de pesca rígido y funcional de tonos caqui, movía sus manos con la precisión de un ingeniero. Montó un pequeño campamento, 2 tiendas de campaña de lona pesada, varias cañas distribuidas a lo largo de la orilla y un trono, un sillón plegable de alta tecnología estratégicamente colocado junto al agua. Luego comenzó con lo que mi mente llamó el ritual del alquimista. En un gran cuenco de cerámica, mezclaba la pasta de cebo, añadiendo polvos y líquidos que, a mi juicio, parecían ingredientes de un hechizo secreto, no de una simple carnada. Observar el fervor de mi esposo rápidamente perdió su encanto. Yo me había vestido con una deliberada ligereza para el viaje, buscando sentirme libre y táctilmente contrastante con el entorno áspero y masculino. Llevaba un vestido de lino blanco, fino y transpirable, que rozaba mis rodillas y se movía con el más mínimo soplo de viento, enfatizando la suavidad de mi piel por debajo. En lugar de zapatillas de deporte, elegí unas sandalias de cuero color caramelo con suela de esparto trenzado, permitiendo que mis pies sintieran la irregularidad de la tierra y el frío del rocío incipiente. Mi cabello castaño oscuro, recogido en una cola alta, dejaba mi cuello expuesto a la brisa cálida. Todo en mi atuendo era una declaración de suavidad y contraste frente a la aspereza del ambiente, la lona de las tiendas, la madera de los manglares, el cordel de las cañas. Aburrida, tomé la caña de pescar más sencilla que Alex me había regalado, un palo de bambú con un carrete básico. Aunque recordaba las nociones, mis manos no se llevaban bien con los equipos modernos. Afortunadamente, Javier, el mejor amigo de Alex, vino al rescate. Javier era el polo opuesto de mi marido. Alex era la disciplina, Javier, la corriente. Él me mostró con calma cómo manejar el carrete, eligiendo un lugar cómodo para que yo practicara. Finalmente, la pesca comenzó. Lancé mi cebo al agua y me quedé mirando el flotador inmóvil. Pasaron 5 minutos, luego 10, y ni siquiera una mota se movió. Mi mente, que había estado concentrada en la tensión del sedal, empezó a vagar. Miré a mi alrededor y noté que Javier se había quedado cerca de mí. Lanzaba su spinning, moviendo la caña con un ritmo lento y seductor, a veces sonriendo y observándome. Pero no fue su ayuda lo que capturó mi atención. Javier estaba sin camisa. En los últimos rayos del sol poniente, su torso, fuerte y bronceado, brillaba con un sudor sutil. Pude ver la tensión de sus músculos jugando bajo su piel morena con cada giro del carrete. Conocí a Javier desde hacía 3 años, pero nunca, ni una sola vez, lo había mirado de esa manera, como un hombre, no como el amigo de mi marido. Parecía lógico, estaba casada, y él era el confidente de Alex. Ahora, sin embargo, me encontré cautivada.
Me perdí en el contorno de sus hombros, en la línea dura de sus abdominales. Era una observación táctil, silenciosa. Mi mente imaginaba la aspereza deliciosa de su piel quemada por el sol, el calor denso que irradiaba. Estaba tan absorta en este nuevo descubrimiento físico que no me di cuenta de que me estaba llamando. Isa. ¿No me escuchas? Preguntó, su voz profunda, pero cargada de una sonrisa. Me giré, sintiéndome sorprendida y con un calor repentino en las mejillas. Sí, te escucho. Disculpa, contesté, mi voz un poco entrecortada. ¿Quieres probar con esto? Gritó, levantando una cuchara de metal brillante. A ver si te gusta más este fierro. Acepté de inmediato. Sinceramente, el spinning no me interesaba lo más mínimo. Lo que me había despertado era una sensación completamente desconocida, una mezcla de nerviosismo y audacia. Me miré en el reflejo inmóvil del río y, con una pizca de vanidad, noté que me veía espléndida. Mi rostro, sin maquillaje pesado, reflejaba la luz moribunda con una claridad inesperada. Arreglé el cabello que se me había escapado de la coleta y me acerqué a él. No entendía del todo mis acciones. Mi objetivo no era aprender a usar un carrete nuevo. Solo quería estar cerca del amigo de mi marido. Al principio, fue inocente. Javier me explicó cómo sostener la caña, cómo lanzar el señuelo de metal. Después de un par de intentos fallidos, se deslizó justo detrás de mí para guiar mis movimientos. Y entonces lo sentí. Su torso desnudo estaba a solo unos centímetros de mi espalda. Su brazo firme cubrió el mío, y la piel áspera y caliente de su antebrazo rozó el tejido fino y suave de mi vestido de lino. El contraste de las texturas, la aspereza masculina contra la suavidad femenina, fue un choque eléctrico. Javier, no dudó. Se inclinó, y su aliento cálido acarició mi oído. Me gusta la forma en que el lino se pega a tu espalda cuando te tensas, Isa. Me quedé inmóvil. No fue un accidente. Era un acercamiento descarado a la esposa de su mejor amigo. Pero yo no era mejor que él, porque eso era exactamente lo que mi cuerpo había estado esperando. La ligera presión de su cuerpo en mi espalda, filtrada solo por el lino, se sintió como una deliciosa contención. Te deseo, susurró Javier, con una voz baja que prometía algo peligroso. ¿Y Alex? Pregunté automáticamente, sorprendida por mi propia pregunta. Parecía que mi mente ya había aceptado la traición. Mi único miedo era ser atrapada. Javier, por supuesto, encontró la solución al instante. Él no nos verá aquí. Vamos detrás de esos manglares, un poco más lejos. Me sentí como una criminal, y me encantó. Las emociones me inundaron. Él tomó mi mano, su tacto firme sobre mi piel expuesta, y corrimos a escondernos en la espesura cercana. Los tejidos suaves de mi vestido se engancharon ligeramente en las calzas, recordándome la fragilidad de mi vestimenta en ese entorno. Allí, en la sombra perfumada de la vegetación, hicimos lo que ambos anhelábamos desesperadamente. Fue entonces cuando escuché la voz de mi esposo. Isa. ¿Dónde estás? Te traje el cebo que funciona. Aquí, detrás de los arbustos. Es que, tengo que ir al baño, respondí con voz ahogada. Rápidamente me arreglé el vestido de lino, que ahora se sentía arrugado y revelador, y salí. Alex no sospechó nada. Rápidamente me entregó una bolsa de cebo y corrió de regreso a su puesto. Parece que pican, dijo con fervor. Las siguientes horas fueron una tortura exquisita. Deseaba desesperadamente continuar con Javier, pero era imposible con mi esposo tan cerca. Sin embargo, mi nuevo amante me prometió que la noche traería más.
La puesta de sol sobre el río Zapoteco se convirtió en una noche densa y profunda. El cielo, ya sin el rubor anaranjado, se llenó de 1.000.000 de estrellas que parecían tan cercanas que podía tocarlas. Pero mi atención no estaba en el cosmos, estaba en la pequeña hoguera que crepitaba, en el humo que picaba mis ojos, y en la conexión silenciosa que ahora me unía a Javier. Las siguientes horas fueron, como pensé, una tortura deliciosa. Sentada en el borde del campamento, manteniendo la farsa de la pescadora aburrida, mi piel sentía el aire fresco y mis oídos estaban hiperatentos a cualquier movimiento de Alex. Cada vez que mi esposo se giraba en su sillón o murmuraba algo sobre la pica, yo sentía un escalofrío de culpa y excitación que tensaba los músculos bajo mi vestido de lino. El lino, que por la tarde había sido un símbolo de ligereza, ahora se sentía frágil y peligrosamente transparente en la oscuridad, exponiendo el fuego que ardía en mi interior. Javier, sin embargo, era la imagen de la calma absoluta. Había vuelto a ponerse una camiseta de algodón gris, ligera, que ahora estaba pegada a su torso por la humedad del aire. El tejido fino no ocultaba nada, solo servía para acentuar la forma y el volumen de sus músculos, una contención mínima que resultaba más seductora que la desnudez. Me miraba de vez en cuando, y en esos breves cruces de miradas, me comunicaba una promesa silenciosa y una paciencia estratégica. Cuando llegó la hora de cenar, entendí su plan. Javier, con una cortesía que parecía completamente natural, se encargó de servir la bebida. Necesitamos brindar por la primera noche de pesca de Isa, mi querida cuñada, dijo, levantando su vaso de mezcal. Pero mientras servía el coñac a Alex, noté su mano haciendo un movimiento casi invisible, la botella se inclinaba un segundo más sobre el vaso de mi marido, duplicando la ración. Alex, que no era conocido por su resistencia al alcohol, bebía con la confianza arrogante del hombre que cree que tiene el control total de la situación. Yo observaba cómo el alcohol trabajaba en él, su voz se hacía más lenta, sus gestos más torpes, su cuerpo, normalmente rígido y estructurado por la disciplina, empezaba a ablandarse. Era una transformación lenta, pero fascinante de presenciar. La disciplina de mi esposo se estaba disolviendo en el calor del licor. Yo apenas probé mi bebida. Mi embriaguez era de otra naturaleza, la intoxicación del riesgo. A medida que las horas pasaban, y la hoguera se reducía a brasas moribundas, el triunfo de Javier era evidente. Alex ya no hablaba de anzuelos ni de peces. Hablaba sin coherencia, cayendo en un murmullo espeso y pesado. Llegó el momento de retirarse. Alex intentó levantarse de su sillón, pero fracasó miserablemente. Se desplomó sobre la manta de lana que había extendido sobre la tierra para la cena, sus movimientos pesados y desarticulados. Su respiración se hizo profunda y ruidosa, el ronquido de mi esposo ebrio era ahora el único sonido fuerte en el campamento, un ruido grosero que contrastaba con el silencio controlado de mi amante y yo. Javier se acercó a mí. Me tocó la mano, su piel cálida contra mi piel fresca, un contraste que me hizo vibrar. Ya es hora, Isa, susurró. Me levanté, sintiendo que mi vestido de lino se había arrugado en mi cintura por la larga sentada, una textura inesperada que me excitó. Pero en lugar de llevarme a su tienda de campaña, Javier me sorprendió. Me tomó en sus brazos. Su movimiento fue decidido y fuerte, sin pedir permiso. Sentir el calor denso de su torso a través de su camiseta, y la firmeza de sus brazos bajo mis rodillas y espalda, fue una nueva revelación táctil. Era la primera vez que un hombre me cargaba con una intención tan clara. Me sentí vulnerable y, al mismo tiempo, protegida por su fuerza. Mis manos se aferraron al tejido fino de su camiseta, sintiendo la dureza de sus músculos debajo. Era una sensación de contención total, de ser completamente manejada. Me llevó a una zona del río un poco más apartada, bajo la sombra de un gran árbol de mango, donde la vegetación era más alta. No había tiendas,
solo la tierra fresca cubierta por una densa alfombra de hojas secas y ásperas. El ambiente olía a humedad, tierra y el sudor salado de Javier. Allí, en el refugio de la oscuridad y la textura orgánica del suelo, la tensión acumulada se liberó. Nuestros cuerpos, el lino suave contra el algodón húmedo, el contraste de las pieles, era todo lo que importaba. Fue un acto rápido, lleno de la electricidad del riesgo y la satisfacción del deseo finalmente cumplido. Cuando todo terminó, el alivio fue tan profundo que me sentí flotar. Javier me levantó de nuevo, su cuerpo ahora un poco más húmedo y pesado. Me llevó de regreso al campamento principal. Alex seguía roncando ruidosamente en su saco de dormir. La lona áspera de su tienda de campaña se alzaba como una prisión oscura en la penumbra. «Tienes que volver con él», susurró Javier, su voz cargada de una extraña mezcla de autoridad y dulzura. Me dejó suavemente en la entrada de mi tienda. Me resistí. Quería quedarme con él, con el hombre que me había despertado a la belleza del riesgo y la textura. Pero la seguridad era primordial. Entré en la tienda y me deslicé en mi saco de dormir. Alex, girado de espaldas, emitía un ronquido constante y pesado. Mientras me acurrucaba junto a mi esposo, el contraste era abrumador. El lino suave de mi vestido se sentía pegajoso y sucio por la aventura. El calor de Alex, un calor inconsciente y desordenado, se sentía vacío y sin propósito. Mi cuerpo, sin embargo, vibraba con el recuerdo de la fuerza, la aspereza y la oscura conciencia de Javier. Cerrando los ojos, pensé solo en una cosa. A partir de ahora, siempre iría de pesca con Alex. No solo porque Javier era el amigo favorito de mi marido. Mi mente vagó hacia un pensamiento aún más peligroso. Alex a menudo pescaba con un grupo de compañeros de trabajo, y no todos eran tan disciplinados con la bebida como Javier. Una sonrisa se dibujó en mis labios en la oscuridad. El hilo suelto en mi vida se había convertido en una red de posibilidades. La próxima vez, tal vez no sería solo el amigo. Y quizás la aventura requeriría más que lino. Me desperté con el sonido del sol golpeando la lona áspera de la tienda. El aire interior era cálido y estancado, cargado con el olor a tierra, humedad del río y, ominosamente, el residuo dulce y fuerte del alcohol en el aliento de Alex. Él seguía profundamente dormido. Me levanté en silencio. Mi vestido de lino, ahora arrugado y húmedo por la noche, se sentía como una segunda piel blanda, sin estructura. La suavidad que me había excitado ayer, hoy me parecía descuidada y poco práctica. Sentí la necesidad de contención, de estructura, mi cuerpo pedía la disciplina que solo la textura pesada podía ofrecer. Salí de la tienda. El campamento estaba en calma. Javier estaba ya en el río, concentrado en su spinning, pero su silueta, firme y enérgica a pesar de la falta de sueño, era un ancla visual. Fui directamente a mi mochila. Había empacado una segunda vestimenta, más apta para la pesca, que ahora me interesaba. Me vestí detrás de unos arbustos, sintiendo el placer silencioso de cada capa. Primero, me puse unos pantalones de mezclilla de corte recto, de un denim pesado y sin elasticidad de color añil oscuro. El tejido se sentía rígido y constrictivo en mis caderas y muslos, una presión reconfortante que me devolvía la sensación de control. En lugar de una camiseta, elegí un suéter de algodón grueso de un color arena, con un tejido de punto apretado y un cuello alto. El suéter me cubría por completo, proporcionándome un abrigo denso que se sentía como una armadura suave. Completé el look con un par de botas de trabajo de cuero marrón claro, con suelas gruesas y pesadas y cordones robustos. El cuero rígido de las botas se sentía como una extensión de mi voluntad, cada paso una declaración de peso y propósito. Cuando regresé, ya no era la cuñada frágil de lino. Era Isa, la densidad.
Javier me miró y una sonrisa lenta y profunda se dibujó en sus labios. No dijo nada sobre mi atuendo, pero sus ojos registraron el cambio de textura con una comprensión que me hizo temblar. El tejido de punto y el denim duro eran nuestro contrato tácito. Alex se despertó poco después, con una resaca brutal. Estaba torpe y avergonzado. Lo siento, mi amor. Me pasé anoche. El coñac de Javier es peligroso, murmuró, su voz rasposa. No te preocupes, yo me divertí observándolos, mentí, con una suavidad que me sorprendió. El resto de la mañana transcurrió bajo una tensión palpable. Alex intentó compensar su negligencia masculina, pescando con fervor, pero Javier y yo nos movíamos en una sincronía silenciosa. Cuando Alex se alejó un momento para revisar un señuelo río arriba, Javier se acercó. Me gusta la tela, susurró, con voz grave, mientras sus ojos evaluaban la rigidez de mis pantalones vaqueros. ¿Te sienta bien la contención? Mi respiración se aceleró. La palabra contención. Era como si él entendiera la función fetichista de mi nueva ropa. Me siento anclada, admití, sintiendo el placer de la presión constante del denim en mi piel. Javier se acercó más. Esta vez, su toque no fue fugaz. Sus manos se movieron hacia mis caderas y, con la deliberación de un artesano, las agarró. Pero no fue un agarre lascivo, fue un agarre firme y disciplinario sobre la tela gruesa del denim. Sus dedos se hundieron ligeramente en el tejido. La dureza de sus palmas contra la estructura rígida de la mezclilla fue una experiencia sensorial de doble capa. Esto es lo que necesitas. El peso de la realidad, dijo, su voz casi un ronroneo. Me quedé quieta, dejando que sus manos ejercieran esa presión perfecta a través de la tela. Era una forma de control, un juego de poder táctil completamente dentro de los límites de la decencia pública, pero que me resultaba infinitamente más íntimo que la desnudez. ¿Qué haremos ahora? Pregunté, mi voz apenas audible. Ahora, te educaré, dijo, sin soltarme, sus ojos fijos en los míos. No solo Alex va de pesca. La próxima vez, tendrás que demostrar tu valía en un entorno más peligroso. Tienes que dominar la textura del riesgo. Javier soltó mis caderas, y el frío que dejó la ausencia de la presión fue una tortura sutil. Unos minutos después, mientras Alex regresaba con una expresión de triunfo por un pez minúsculo, Javier empezó a hablar de su plan para la próxima excursión. Alex, la próxima vez tenemos que ir al Cañón del Puma, en Chiapas. Ese río es salvaje, de aguas bravas, y las rocas son afiladas y ásperas. Necesitas a alguien que conozca las grietas y la fricción del lugar. Alex, todavía somnoliento y ansioso por recuperar su estatus de pescador experto, aceptó inmediatamente. Yo escuchaba, sintiendo el placer oscuro de la planificación. El Cañón del Puma sonaba a un lugar que requeriría más cuero y más contención. Terminamos de recoger el campamento bajo la luz del mediodía. Mientras Alex doblaba cuidadosamente la lona pesada y áspera de la tienda, mi mente hizo una conexión. El fetichismo de la textura no era solo mío, era compartido, aunque de forma inconsciente. Mi esposo amaba la estructura, la disciplina, la lona gruesa, los anzuelos duros. Javier amaba la presión, el control, el contraste. Y yo amaba ser el punto focal de toda esa tensión táctil. En el coche, de vuelta a la ciudad, Alex me miró, con una expresión de orgullo. Lo admito, Isa. Pensé que te aburrirías. Pero te vi, con tu suéter grueso y esas botas, te veías seria y concentrada. Tal vez esto no es tan solo cosa de hombres. Una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. Tienes razón, Alex. Descubrí que a veces,
la disciplina es la mejor parte de la aventura. Pero mi mente ya estaba en el cañón del Puma, imaginando el cuero endurecido que tendría que llevar para ese entorno áspero y salvaje, y la presión firme de Javier que necesitaría para navegar las grietas y la fricción de esa nueva geografía. La espera de la próxima excursión al cañón del Puma fue una tortura que duró 2 semanas. No por la ausencia de Javier, a quien veía en reuniones sociales con Alex, sino por la antelación táctil. Mi mente estaba obsesionada con la aspereza de las rocas y la fricción del río salvaje que Javier había descrito. Sentía que mi armadura de Denemi. Ya no era suficiente, necesitaba una contención más dura, un material que pudiera resistir el medio ambiente y, al mismo tiempo, sellar mi voluntad. Alex, orgulloso de mi conversión al deporte, me dio dinero para comprar equipo nuevo, pero con la condición de que fuera práctico y duradero. Fui a una tienda de suministros militares y de caza en Oaxaca, el tipo de lugar que huele a cuero curtido, metal frío y lona encelada. No busqué ropa de moda, busqué disciplina. Mi elección fue precisa y costosa. Adquirí unas botas de media caña de un cuero de color tierra grueso y opaco, con suelas de tracción profunda y cordones de nylon densos. Al ponérmelas, sentí que mis pies estaban encarcelados en una estructura rígida e inquebrantable, lo que me dio una sensación de firmeza absoluta. Para el torso, encontré una chaqueta tipo chaleco de lona gruesa, canvas, de un tono verde oliva profundo. El tejido de lona de pato era tan denso que parecía casi impermeable, y el chaleco estaba reforzado con costuras dobles y grandes bolsillos con solapa. No era un chaleco de pesca ligero, sino una pieza de contención estructurada. La rigidez de la lona en mi torso, combinada con la presión constante del cuero en mis tobillos, me hizo sentir invulnerable. Era una armadura de humilde textura. Al ver mi nuevo equipo, Alex asintió con aprobación. Ese chaleco de lona es resistente, Isa. Te dará protección contra los arbustos. Pero solo Javier, con una mirada profunda, entendió que el chaleco de lona no era para protección, sino para disciplina. Llegamos al cañón del Puma al amanecer. El lugar era una geografía de aspereza pura. El río, encajonado entre paredes de roca viva, era una corriente furiosa de aguas turbias, y el terreno circundante era un laberinto de piedra afilada y raíces retorcidas. El aire era más fresco y húmedo, cargado de la pesada fragancia del musgo y el barro. Alex, feliz de estar en su elemento, nos presentó a los otros 2 hombres que se unían al viaje, miembros de su grupo de pesca, a quienes llamaban los de la lona, un apodo por la lona de sus tiendas y equipos. Estaba Miguel, de 20 y pocos años, un joven musculoso, con una energía nerviosa y ojos rápidos. Y Benito, de unos 50, silencioso, con manos curtidas y un rostro que parecía tallado en la roca dura del cañón. Ambos vestían ropa de trabajo desgastada, que se veía áspera y funcional. La dinámica del grupo cambió. Ya no éramos solo 2 parejas. Ahora éramos 4 hombres, y yo, en un entorno que exigía fuerza y absoluta concentración. Mientras Alex y Benito montaban las cañas en un área más estable, Javier se acercó a mí en la orilla, donde la roca era resbaladiza y peligrosa. Aquí el riesgo es la caída y la pérdida de control, dijo, su voz seria. Necesitas más que solo tu chaleco de lona. De su mochila, sacó un cinturón de seguridad ancho, hecho de cuero grueso y pesado, diseñado para sujetar herramientas o para escalar. No era el cinturón flácido que le quitó la forma al cuchillo de Simón en la historia anterior, sino un objeto de pura función y densidad. Póntelo sobre el chaleco, ordenó. Yo obedecí de inmediato. El cinturón, con su rigidez implacable, se sintió maravillosamente constrictivo sobre la lona gruesa del chaleco. El peso adicional sobre mi centro me dio una estabilidad inmediata en el terreno rocoso. Javier se puso detrás de mí,
sus manos moviéndose para ajustar la hebilla de metal pesado en mi abdomen. En este lugar, si te resbalas, tienes que confiar en la presión, susurró, con un doble sentido que solo yo entendí. Una vez que el cinturón estuvo ajustado al punto de la contención perfecta, Javier no se apartó. De hecho, puso sus manos en la parte baja de mi espalda, sobre el cuero del cinturón, y empujó suavemente. La presión firme se transmitió a través del cuero y la lona a mi columna vertebral. Quédate así. Rígida. Su tacto disciplinario, mediado por el cuero implacable y la lona áspera, fue una exquisita lección de control. La estructura pesada de mi vestimenta ahora se usaba como un punto de palanca para el control físico de mi amante. Mi cuerpo se tensó en obediencia, sintiendo el calor de su cuerpo cerca y la presión del cuero como una autoridad silenciosa. La aspereza del entorno, la densidad del río, la rigidez de mi ropa, y la fuerza controlada de Javier se fusionaron en un momento de intimidad intensa, completamente SFW, pero poderosamente fetichista. Ahora, lanza, ordenó. Lancé la caña, el movimiento más firme y preciso de mi vida, porque estaba anclada por el peso y la presión. Mientras pescaba, sentí otra cosa. Los ojos de Miguel, el joven. Estaba observándome. No con la evaluación táctil de Javier, sino con una curiosidad febril por mi nueva, disciplinada estética. Su mirada se detuvo en el cuero rígido de las botas, luego en la lona estructurada del chaleco, y finalmente, en el cinturón de contención que Javier me había puesto. Alex, como de costumbre, no notó nada, concentrado en su guerra contra la trucha. Más tarde, cuando el sol estaba alto, me acerqué a Benito, el hombre silencioso, que estaba afilando un cuchillo de hoja grande. Bonitas botas, dijo, su voz tan áspera como el tejido de su camisa. Gracias. Las compré para tener más tracción. Él sonrió, una línea dura en su rostro. No solo dan tracción, muchacha. Dan peso. En este cañón, el peso es lo único que te salva de la ligereza de la caída. Sentí una punzada. Él también entendía. Benito continuó afilando su cuchillo, y el sonido del metal contra la piedra era una disciplina auditiva que me fascinó. Luego, me hizo una pregunta que me dejó helada. Dime, Isa. ¿Te gusta más la estructura, o la fricción? No supe qué responder. ¿Eran acaso diferentes? ¿Era la estructura de mi chaleco lo que buscaba, o la fricción del cuerpo de Javier contra la lona? Busco el control, respondí, finalmente. Benito asintió. El control no es del material. Es de la voluntad. Me dio una mirada grave. Cuídate del joven Miguel. Él solo busca el juego sin peso. Me alejé de él, sintiendo que la red se expandía. El juego ya no era solo con Javier. Era con la textura del riesgo del cañón, con la autoridad silenciosa de Benito, y con la mirada hambrienta de Miguel. Necesitaba elegir mi siguiente paso, mi próximo material y mi próxima lección de disciplina. Esa noche, cuando las tiendas estuvieron montadas y Alex se preparaba para otra borrachera disciplinaria, Javier me apartó. Vi al joven Miguel. ¿No te gusta el algodón suelto? Me gusta la dureza, admití. Javier tomó mi mano y, en lugar de llevarnos a un lugar oculto, me guió a la orilla del río, donde la corriente era más ruidosa, un sonido denso que ahogaba las palabras. Quiero verte usar el cuero, susurró. Quiero que pruebes la fricción total en la orilla más áspera. Me di cuenta de que mi chaleco de lona y mis botas de cuero eran solo el comienzo. La estructura y la fricción me estaban llamando. Y Miguel me estaba observando desde la hoguera. La elección de la próxima textura sería un mensaje directo a ambos.
La noche cayó sobre el cañón del Puma con una oscuridad casi física, rota solo por el parpadeo irregular de la hoguera. El río rugía más fuerte que nunca, un sonido denso y constante que se sentía como una presión de fondo contra la piel, ahogando cualquier indiscreción. El plan de Javier se ejecutó con la precisión silenciosa que caracterizaba toda su vida. Alex, después de una cena de carne asada y coñac, cayó en el mismo sopor alcohólico, su cuerpo pesado y desestructurado una vez más sobre el saco de dormir. Los otros dos pescadores, Miguel y Benito, se quedaron junto a las brasas, enzarzados en una conversación monótona. Yo me preparé en la penumbra de mi tienda. La emoción ya no era nerviosismo, era una frialdad concentrada, el sentimiento de una voluntad tensada al máximo. Me quité mi suéter de punto y mi chaqueta, dejando solo una camiseta de algodón ajustada debajo del chaleco de lona gruesa. Me aseguré de que mis botas de cuero estuvieran apretadas al máximo, sintiendo como la rigidez del material encarcelaba mis tobillos, anclándome al suelo. Luego, me puse el cinturón de seguridad ancho de cuero pesado, ajustándolo con una presión deliberada sobre mi cintura. Recordé las palabras de Javier, quiero verte usar el cuero. Y las palabras de Benito, estructura o fricción. Para el encuentro, agregué mi última pieza de armadura, unos guantes de trabajo de cuero áspero, que había comprado con mis botas. Eran de piel de vaca sin tratar, duros y manchados, diseñados para el manejo de cuerdas o herramientas. Me los puse, sintiendo la aspereza del material contra la suavidad de mis palmas. Mis manos se convirtieron en herramientas de textura indomable. Salí de la tienda. El rigor de mi atuendo, la lona dura, el cuero implacable, se sentía como una declaración de guerra contra la ligereza. Javier me esperaba en la sombra. Sus ojos brillaron al registrar el conjunto completo de mi contención. Perfecta. Anclada, susurró, con una autoridad que me dobló la voluntad. Me tomó la mano, mi guante de cuero áspero en su mano desnuda, y me guió hacia la orilla del río. Este no era el banco de tierra de la noche anterior. Era una sección del cañón dominada por piedras húmedas, grandes y lisas, interrumpidas por grietas afiladas y roca viva cubierta de musgo denso. Era el lugar de la fricción total. Javier me obligó a caminar sobre estas rocas, mis botas de cuero encontrando un equilibrio tenso en la superficie irregular. Siente la presión, Isa, ordenó, su voz casi inaudible bajo el rugido del agua. Llegamos a un punto donde una gran roca lisa se inclinaba peligrosamente hacia el agua. Allí, Javier me detuvo. Aquí vas a recibir la disciplina que el cañón exige, dijo, sin aliento. Me tomó por el cinturón de cuero que me ceñía el chaleco. Sus manos, firmes, tiraron de mí hacia atrás hasta que mi espalda se arqueó contra la roca fría y húmeda. La presión del cuero en mi abdomen y la lona en mi columna vertebral me dejaron inmóvil, mi cuerpo perfectamente expuesto a su control. Fue en ese momento de contención física extrema que vi el movimiento. Detrás de una pared de roca a unos 20 metros, una sombra se movió. No era casualidad. Era Miguel. Estaba observando. El riesgo de ser vista no me paralizó, me encendió. La presión del cinturón, la frialdad de la roca, la humedad del musgo en el aire, y la mirada de un extraño se combinaron en un cóctel sensorial que superó cualquier placer que la intimidad normal pudiera ofrecer. Javier, al sentir la tensión perfecta de mi cuerpo, no me soltó. Tu cuero te da peso. Yo te doy la fricción, susurró. En lugar de tocar mi piel, Javier concentró toda su atención en el material. Con sus manos desnudas, frotó vigorosamente el cuero áspero de mis guantes. Luego, con una deliberación punzante, trazó las costuras rígidas de mi chaleco de lona, sintiendo la dureza del tejido bajo sus dedos. Cada toque era una confirmación de la estructura, una lección de obediencia transmitida a través del material.
La excitación no era por lo que hacíamos, sino por la autoridad con la que él usaba mi armadura para manipularme, y por el riesgo de la mirada de Miguel. La disciplina táctil era absoluta. El encuentro fue rápido, intenso, y se sintió como una descarga eléctrica sin romper ninguna regla visible. Javier me soltó lentamente. Me sentí pesada, anclada y completamente exhausta. Ahora, el último movimiento, dijo, su voz volviendo a ser tranquila. Caminamos de regreso, y al pasar cerca del punto de observación de Miguel, Javier hizo un gesto que me dejó helada. Él tomó su navaja de pesca y la pasó por el cuero áspero de mis guantes, rasgando ligeramente la superficie, sin dañar mi piel. Era una marca, una firma que yo entendería. Una cicatriz. La textura es la única que guarda secretos, me explicó. De vuelta en el campamento, Alex seguía roncando. Entré en la tienda, sintiendo la imperfección de la cicatriz en mi guante de cuero. Me deslicé en el saco de dormir y cerré los ojos. Pero no pude dormir. Había un nuevo problema, Benito. Recordé su pregunta, ¿estructura o fricción? Había algo más. Javier había usado la estructura para el control. Miguel había buscado la fricción de la mirada. Pero Benito. Benito parecía buscar la verdad. Me giré, sintiendo la rigidez de mi chaleco de lona bajo la manta. Busqué la mochila de Alex. Él había empacado algo que no usó, un cuaderno de campo con una cubierta de cuero antiguo y flexible. Nunca escribía en él. Lo saqué. El olor era a papel viejo y piel de animal. Abrí la tapa, y lo que encontré no era un diario, sino una serie de dibujos detallados de diferentes tipos de cordeles, nudos y amarres. No de pesca, sino de restricción y contención. El último dibujo era el más perturbador. Era una silueta femenina con un conjunto de arneses y correas de cuero alrededor de su torso y cintura, con una leyenda escrita con una caligrafía pulcra que no era la de Alex. La leyenda decía, el control total requiere un tejido de voluntad. La novia debe ser sellada. No era la letra de Alex, ni la de Javier. Era la letra dura y tallada de Benito. La revelación me golpeó con la fuerza de la corriente del río. La red no era un triángulo o un cuadrado. Era algo mucho más antiguo y peligroso, un culto a la textura y la disciplina. Alex era el cebo, Javier era el iniciador, Miguel era el testigo, pero Benito era el verdadero guardián de la disciplina. ¿Y qué quería Benito? ¿Qué era esa novia sellada y ese tejido de voluntad? Con el corazón latiendo salvajemente, me di cuenta de que la próxima vez, mi armadura de cuero y lona no sería mi protección, sino mi uniforme ceremonial. Y la próxima pesca no sería en un río, sino en un lugar que requería la restricción total. Me pregunté si Alex era realmente tan inconsciente, o si formaba parte del tejido de esta peligrosa tradición.